Hey, welcome to English Star. Um, how is everyone? I know that you know that I know that you are okay, that you are fine. Bien, como verán, ahora nos corresponde. Hola a todos, bienvenidos a English Star. Y ahora corresponde a nuestro quiz, nuestro quiz de práctica de ensayo para traducir, para hacer, no debo decir, fíjense que una de las cosas más importantes, que yo siempre lo he dicho, es la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y eso hay que entenderlo. Entonces, yo solamente puse ahí Translate into English. Y como verán, ya el que entienda eso estaría prácticamente el 50% de lo que va a desarrollar va a estar bien. En fin, pero en realidad lo que se trata de hacer acá es la práctica, es el constante ensayo para que uno vaya adquiriendo ya la habilidad de poder desempeñarse, desenvolverse en forma, ojalá, comunicacional con otra persona de habla inglesa. Ojalá sea una persona que no sepa absolutamente nada de español, para así tener la forma de poder ya empezar a interactuar en el idioma en el cual estamos aprendiendo, que en este caso es el English, inglés, ¿verdad? Por lo tanto, yo ahora estamos en este pequeño quiz, ¿cierto? Solamente 5 para que con el tiempo vayamos ya eh, adquiriendo más práctica. Y en general eh, podamos ir avanzando. Nos quedan aproximadamente, tenemos ya una buena cantidad de verbos. El último que vimos, que fue en esta misma, bueno, en este mismo quiz que vamos a hacer, el último verbo que vimos fue el verbo send, que en su pasado es sent. Y ya vamos a la altura de la letra S. Por lo tanto, ya va quedando menos verbos y vamos ahí ya a tener la posibilidad de querer eh, desempeñarnos o formar o armar oraciones o frases o querer decir algo con la ventaja de tener el conocimiento de los verbos irregulares. Son pocos los verbos irregulares, no son muchos afortunadamente, por lo tanto no es difícil. Más o menos, por calcular así, podrían ser unos 160 verbos, 200 verbos a lo máximo. Por lo tanto, son muy fáciles de aprender. Evidentemente que yo los voy haciendo tanto en su presente como en su pasado, para que puedan también utilizarlos en tiempos verbales. Ustedes saben que cuando uno habla de las cosas que uno ha vivido, verbo en forma de participio, terminación ad oído, vivido, las cosas que uno ha vivido, y la a, ¿no? Que viene del verbo haber, eh, generalmente ya pasaron. Por lo tanto, uno sí debe de constantemente estar diciendo cosas que ya sucedieron. Y eso hace que nos obliga a aprender de forma bastante insistente en el pasado. Yo, ahora que cambiamos la página, ahí que les vaya muy bien a todos en el quiz y buena suerte. Good luck with the quiz. Ahora una respuesta, una notificación que me llegó de parte de Eduardo Navarro.
Él me pregunta, porque él aparentemente está hace poco en el canal, y me dice cómo abordar el estudio o si hay algún orden. Primero saludar, hola Eduardo Navarro, bienvenido al canal, ojalá sea de mucha utilidad para ti o para usted. Y existe un, una manera de aprender idiomas, ya que es evidentemente una especie de comienzo básico. Sin embargo, Eduardo, debería haber evidentemente un examen de diagnóstico para ver el nivel de inglés que tienes, para ver el avance, si es que dominas alguna área en especial, la lectura, la conversación, el escuchar o el hablar. Entonces, para eso requiere de ver qué nivel de inglés tienes. Como eso no lo puedo saber, ya, es decir, no lo podemos saber, en mi canal y yo, que soy yo mismo. Como eso no lo podemos saber, eh, coloqué unos ejemplos simples, bien cortos, de los verbos más importantes en el habla inglesa. Primero que todo es el rey de reyes, ¿no? El verbo to be. Eh, Luego va a venir el verbo do y finalmente va a venir el verbo have. Ahora, ¿por qué son importantes estos verbos? A todo esto, la manera de abordar el estudio lo voy a explicar acá a través de estos verbos, pero eso sí también, y si hay algún orden también voy a contestar eso, el orden va a comenzar de acuerdo a tu nivel de inglés, ¿ya? De ahí va a comenzar ese orden, ¿ya? Si es que tienes una base ya, comienzas desde la parte desde que ya tienes tu base. Si es que no la tienes, empiezas desde la base. Desde la base hablamos de alphabet, el abecedario, ¿no? A, B, C, D y todo eso, ¿no? Todo, empezar desde la base misma. En caso de que ya hubiera una base, es obviamente retomar lo ya pasado que tú a lo mejor puedes dominar y desde ahí comenzar a avanzar, ¿ya? Eh, para abordar el estudio, lo principal yo creo que es el escuchar. Una de las falencias más, digamos, grandes que existe para aprender un idioma es el entender a la otra persona qué es lo que está diciendo, ¿ya? Entonces, aprender a escuchar la modulación de las palabras. No es lo mismo decir I want to ride a bike a decir I wanna ride a bike. I wanna ride a bike. I wanna ride a bike. O I wanna ride a horse. Entonces, claro, uno a veces se va a encontrar con muchos modismos, palabras que son con contracciones. Por ejemplo, tenemos el going to, gonna, el want to, want to, gonna, wanna, el otro también el give me, gimme. Entonces, evidentemente que uno tiene que aprender primero a escuchar, ya, escuchar muy bien. Evidentemente que del momento que yo empiezo a escuchar, y obviamente no voy a entender nada, lo segundo sería la lectura. Básica, por supuesto, como what is your name, I am Eduardo Navarro, o ahí uno va de a poco. Existen ahora muchos lugares donde uno puede empezar desde cero a leer un pequeño párrafo. Entonces, leer, escuchar, ¿ya? Y lo demás, que es conversar, hablar, ¿ya? Deja como para el final, ¿ya? Yo en este canal es un inglés básico,
netamente básico. El proyecto mío es una manera distinta de asesorar o instruir acerca de este idioma. Es por eso que aquí yo no voy a hacer algo así como que van a todos a poder hacer una charla científica en la NASA. Ya sería como demasiado, ¿verdad? Eh, pero sí podemos verlo de manera básica, la base, ¿no? De eso se trata, los verbos irregulares, muy importantes, luego los verbos regulares, luego vamos a ver lo que es los diferentes tiempos pasado, presente, futuro, que es lo que tengo ahí anotado en la pantalla. Entonces, como decía, como son los verbos estos irregulares, los tres, be, do y have, estos verbos tienen la fuerza y la capacidad de cambiar una oración completa o el sentido de lo que se está diciendo, ¿ya? ¿Y por qué el verbo to be es a veces un poco difícil? Porque tiene dos significados, ¿ya? Entonces yo puedo decir I am here, ¿ya? Yo estoy aquí, o como también decir I am the teacher, yo soy el profesor. Entonces, obviamente que estoy y soy. Ya tengo dos maneras de decir algo, pero para nosotros, para en español, es ser o estar. Nuestro pasado sería was, were, el verbo to be, y nuestro futuro siempre con el auxiliar will antes del verbo. Siempre. I will be a hero. A ustedes si han visto la serie Hero, es muy interesante, muy fantástica. Y entonces yo quiero ser un héroe. I will be a hero. ¿Vean? Yo quiero ser un héroe. I will be, yo seré. Ahí está. I will be a hero. Yo seré un héroe. I will be a hero. Uno puede crear, inventar una serie de frases ya o oraciones y uno ahí puede escoger lo que quiere decir. El caso del verbo do, aparte para terminar el verbo to be, todo se va a hacer con el verbo to be, es decir, una oración tanto interrogativa, negativa como afirmativa y en los tiempos presente, pasado y futuro. Nada se va a hacer sin el verbo to be, todo eso se hace con el verbo to be. Sin embargo, el verbo do, cuando no esté el verbo to be entre medio, cuando no exista el verbo to be en el contexto de una conversación, de una historia, de un libro, solamente se va a hacer una oración interrogativa con el verbo do. Do you like this book? ¿Te gusta este libro? ¿Fijan? Do you like? No, I don't like it. No, no me gusta. Otra vez utilizamos de forma negativa el verbo don't, en este caso do not. ¿Ya? Will you do your homework? ¿Harás tu tarea pronto? Will you do your homework? ¿Fijan? Entonces uno va ahí como utilizando estos verbos para poder armar oraciones o frases. Y el verbo have, ya, el verbo have, también el verbo tenemos did, que es el pasado, ¿cierto? Did. Como verbo, cuando uno hablamos del do, sin la forma verbal de tiempo verbal, ¿no? Vamos a hablar que el verbo do significa hacer. Bien, cuando está en forma interrogativa, evidentemente ya no tiene significado, simplemente va a estar ahí como símbolo de comienzo de pregunta. Y el verbo have, evidentemente, va a ser el que se va a utilizar cuando uno quiere hablar en participio. Yo he tenido, I have had a wonderful life, una maravillosa vida. I have a wonderful life. Muy bien, lo dejamos hasta acá. Muy pronto seguimos con los verbos. Gracias a los que están suscritos, suscríbanse los que aún no están, les puede servir. Y nos vemos muy pronto. Bye bye.